Explicaremos por medio de una práctica de laboratorio los instrumentos de medida. Nuestro principal objetivo es la medición de ángulos, la medición de masa y dimensiones. En la medición de ángulo tomamos como modelo las estrellas que forman la osa mayor, con el cual utilizamos un transportador para realizar las mediciones. Para la masa y las dimensiones tomamos 6 cubos de diferentes dimensiones y composiciones. Utilizamos para la masa pesa y balanza, y para las dimensiones o longitudes micrómetro. Bueno, entonces para llevar a cabo el procedimiento de la práctica del laboratorio, mediremos los ángulos que forman el modelo de las estrellas de la osa mayor con un transportador y un goniómetro, estos dos graduados en grados. Para medir la masa de los 6 cubos de muestra de distinta masa, usaremos la pesa graduada en kilogramos, una pesa digital graduada en gramos y una balanza de brazo graduada en gramos. Para las dimensiones de los 6 cubos de muestra, utilizaremos un micrómetro y un pie de rey para medir. Entonces, a continuación les mostraremos cómo utilizamos los instrumentos y daremos los resultados en un cuadro con sus incertidumbres. Bueno, podremos ver cómo con el uso del transportador podemos medir los grados del modelo que forman las estrellas de la osa mayor. En esta imagen podríamos ver cómo usamos el guionómetro para medir los mismos ángulos, al igual que el pie de rey, que es el que podemos observar a la izquierda, y el micrómetro, que es el que podemos observar a la derecha. En esta imagen podemos ver cómo medimos las masas de varios de los cubos. Podemos ver que la pesa blanca de la izquierda es la pesa que está graduada en kilogramos. La balanza que está al fondo es la balanza de brazo graduada en gramos. Y podemos ver la pesa digital, la que tiene un vidrio encimita, la cual está graduada en gramos. Hallamos la incertidumbre de cada uno de estos instrumentos, el cual es la mínima medida que éste tiene. Bueno, ya aquí en esta tablita podremos analizar el peso de cada cubo en cada balanza y pesa, al igual que el volumen que se sacó con el pie de rey y el micrómetro. Ahí se pueden evidenciar cada una de las incertidumbres que se obtuvieron, esto gracias a los instrumentos con los que se midieron. No nos van a dar las mismas incertidumbres, ya que la unidad de medida de cada instrumento va a ser totalmente diferente. Ok, entonces ya obteniendo todos los resultados, para poder sacar la densidad de la masa, la densidad de los 6 cubos, procedemos a usar la propagación de errores con las incertidumbres, que se aplica de esta manera. Entonces nos dan unos datos A con una incertidumbre más o menos A, nos dan un dato B con una incertidumbre más o menos B y un dato C con una incertidumbre más o menos C. Entonces el proceso sería el siguiente: multiplicamos A por B por C, lo cual sería, en este caso, para hallar el volumen, que más adelante lo aplicaremos con los datos, más o menos, aquí es donde viene a involucrarse la incertidumbre. La incertidumbre de A sobre el dato A, más la incertidumbre B sobre el dato B, más la incertidumbre C sobre el dato C. Toda esta sumatoria la multiplicamos por el dato A, por el dato B, por el dato C. Entonces, aplicándolo con las fórmulas y los resultados que obtuvimos de las mediciones, podemos ver que el volumen del primer cubo es de 26, que vendría siendo el dato A, por 26.1, que vendría siendo el dato B, por 25,68, que vendría siendo el dato C. Ahora procedemos a la incertidumbre, que es igual a más o menos
la incertidumbre del dato A sobre el dato A, que sería 26. La incertidumbre del dato A sería 0,01. En este caso es la misma incertidumbre para los mismos tres datos, ya que medimos con el mismo instrumento. Entonces la incertidumbre sobre el dato A más la incertidumbre sobre el dato B más la incertidumbre sobre el dato C. Todo esto lo multiplicamos por 26 por 26,1 por 25,68, que corresponden a los datos A por B por C, para tener al final un resultado de 17.439 metros cúbicos, más o menos la incertidumbre, que sería 20,18 metros cúbicos. Lo mismo aplica para el cociente, pero con la operación de división. Entonces nos dicen que tenemos un dato X con una incertidumbre de más o menos X minúscula, un dato Y con una incertidumbre de más o menos Y. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El dato X sobre el dato Y más o menos la incertidumbre, que sería la incertidumbre del dato X sobre X más la incertidumbre del dato Y sobre Y. Todo esto lo multiplicamos por el cociente entre X y Y. Entonces podremos ya haberlo aplicado con las fórmulas y con los datos obtenidos, ya que ya tenemos el volumen y la masa del cubo 1 igualmente. Entonces obtuvimos que la masa es de 20 gramos y el volumen es de 17.439,9 metros cúbicos. Entonces sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, pero nos falta la propagación de errores, que sería la incertidumbre. Entonces procedemos a usar la incertidumbre de la masa, que en este caso sí es diferente porque se utilizaron diferentes instrumentos de medida. Entonces la incertidumbre de la masa sería 0,1, que corresponde a la incertidumbre de la pesa 1, que es la balanza con brazo que está medida en gramos. Entonces la mínima unidad que se puede medir en esta es 0,1 gramos sobre los 20 gramos que medimos, más la incertidumbre que obtuvimos del volumen, el cual la pudimos sacar aquí, sobre el volumen. Todo esto lo multiplicamos por el cociente entre la masa y el volumen, y esto nos va a dar un resultado de 0,0011468 gramos sobre milímetros cúbicos, más o menos 7 por 10 a la menos 6 gramos sobre milímetros cúbicos. Bueno, en esta tabla ya obtuvimos los resultados por medio de la propagación de errores, aplicando la fórmula de densidad, que es igual a masa sobre volumen, más la incertidumbre, que es la propagación de errores que mostramos anteriormente. Entonces aquí podremos analizar todas las densidades de cada uno de los cubos. Bueno, nuestras principales conclusiones sobre esta práctica de laboratorio de instrumentos de medición son las siguientes. Las mediciones con instrumentos digitales son mucho más precisas que las análogas. Esto se debe a que los instrumentos digitales pueden medir una cantidad más pequeña que los análogos. Con un instrumento de medición de longitudes y masas podemos hallar las densidades del sólido, ya puede ser un cubo, una esfera, de cualquier cosa, de cualquier material. Entre mayor mediciones se hagan, más precisa la toma de datos. Hay cantidades físicas más difíciles de medir, como la electricidad y entre otras. Bueno, mis nuevas preguntas es que ¿cómo hallo la densidad de un material que puede ser, digamos, una aleación teniendo sus masas y sus longitudes?